quiero compartir un mensaje que Dios me dio anoche, puso en mi corazón darte esto. Y has visto cuando los pastores decimos que tenés que leer la Biblia y que cuando uno lee la Biblia es una palabra viva. El mismo pasaje que lo leíste un montón de veces, de pronto te sale y te dice algo distinto. Y este pasaje que te voy a contar es una historia que yo conozco, la he leído un montón de veces. Pero anoche cuando preparaba esto y cuando lo empecé a leer, saltaron algunos detalles a mi espíritu que no lo había visto antes. Cosas que a lo mejor no las había notado. Y quiero compartirte este mensaje que se llama Como si fuera un Dios pagano. Diga conmigo, como si fuera un Dios pagano. Acompáñame a la Biblia, porque yo te puedo hablar 1.000.000 de palabras, pero nada edifica como la palabra del Señor. Amén. Entonces acompáñeme, por favor, a Segunda de Crónicas. Vamos a leer capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Y dice lo siguiente. Voy a ir interrumpiendo un poquito a medida que para ponerte en contexto de lo que está sucediendo. Pero dice, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. ¿Sí? Déjame explicarte. ¿Quién es Ezequías? Es un rey de Judá. Un rey del pueblo de Dios. Es un rey que hizo las cosas bien. Diga conmigo, un rey que hizo las cosas bien. Dice la Biblia en los capítulos 29, 30, 31 y 32 de Segunda de Crónicas, que Ezequías en el primer mes de su gobierno, preste atención, en el primer mes de su gobierno, trajo una reforma tremenda al pueblo. ¿Por qué? Porque se había cerrado la casa de Dios, estaba cerrado el templo, se habían dejado de ofrecer los sacrificios, se había dejado de adorar a Dios, los levitas no estaban cantando, los sacerdotes no estaban haciendo el culto a Dios, estaba cerrado. Porque había habido reyes malvados haciendo cosas malvadas y habían levantado altares para dioses paganos en la tierra. ¿Sí? Entonces, Ezequías vino a traer un reavivar de la fe en el pueblo. ¿Está conmigo? Entonces, yo te voy a pedir un favor. Para los que, ¿cuántos realmente quieren aprender más de Dios y quieren que Dios los bendiga y estar más cerca de Dios? Levante su mano alta. Ok, usted que levantó su mano, le voy a pedir un favor, espero que lo haga. Esta semana tómese el trabajo, no ponga excusas y lea los capítulos 29, 30, 31 y 32 de este libro. No los podemos leer todos ahora porque si no nos vamos aquí a la tarde y toma tiempo, pero dedique ese tiempo. Apague el tele un ratito, deje el teléfono un ratito, piérdase unos memes de gatitos que van a estar ahí mañana, ¿sí? Y lea estos capítulos. Yo sé que le va a bendecir, léalo tranquilo, o tranquila y medite en lo que está leyendo. Y yo sé que Dios le va a hablar, porque este hombre viene siendo joven, restaura, abre el templo, repara el templo, vuelve a poner a los levitas en su lugar, los vuelve a hacer que canten, vuelve a poner los sacerdotes en su lugar, limpia, dice que santifica el templo. El templo estaba lleno de cosas que se habían corrompido, que el rey Acán antes había hecho un desastre y este hombre demoran una semana los sacerdotes en limpiar el templo. ¿Sí? Me hizo acordar mucho el 2020. Se nos olvidan rápido las cosas a nosotros. Pero me hizo acordar el 2020 cuando el templo estaba cerrado y los cantantes no cantaban y los equipos estaban apagados y hacíamos las reuniones por el internet y me tocó en muchas de esas reuniones por tener una cámara acá adelante, bueno, en el otro local, no en este, y predicarle a una cámara y todo en silencio. Gloria a Dios porque Dios fue bueno y somos sobrevivientes del 2020. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, sobrevivimos. Dios estuvo con nosotros. Es importante que nos acordemos para que si lo intentan de nuevo no nos dejemos engañar como la otra vez. Voy a decir eso nada más y ahí lo voy a dejar. Dios está con nosotros. ¿Sí? Entonces, y acá es donde te quiero llegar, donde te quiero llevar. Ezequías hizo las cosas bien.
Sin embargo, dice el versículo, arrancamos el capítulo y dice, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Fue fiel, hizo las cosas fielmente. Sin embargo, hizo las cosas fielmente y se levantó el ataque del enemigo. Senaquerib dice, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. ¿Te ha pasado que en algunos momentos de tu vida sentís que estás haciendo las cosas bien, que has tratado de hacer lo correcto, que estás caminando en la dirección correcta y de pronto se levanta el ataque? Y el ataque, y sentís que uno se desanima porque uno mira, ¿y cuál es la pregunta que uno hace? Why? ¿Por qué? ¿Por qué si estuve alejado de ti, ahora que estoy volviendo a los caminos, ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora que no estamos peleando tanto en casa, ahora que Dios finalmente nos ha empezado a usar y estamos caminando de a poco? ¿Por qué se levanta esta crisis? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la salud? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos ahogamos a veces en esa pregunta del por qué. Ahora, versículo 2. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Senaquerib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros y militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué ha de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Cuando sitiaban una ciudad, la rodeaban, lo que hacían era impedir que nadie entrara o saliera. Eso significaba que los recursos, la comida, el agua y todo lo que había adentro se iba a acabar en algún momento, a menos que tuvieran manera de producirla ahí adentro. Y Ezequías toma una decisión drástica. Se da cuenta que está bajo ataque, se da cuenta que van a venir a sitiarlo y aprovechó el tiempo que le quedaba. Y ese tiempo que le quedaba lo aprovechó para hacer una estrategia. ¿Y qué hizo? Cerró todos el manantial de agua que entraba a Jerusalén. Se sacrificó porque a la misma vez ellos también se iban a quedar sin agua, pero él sabía que si el ejército enemigo no tenía agua para quedarse, el tiempo del sitio iba a ser menor, ¿sí? Versículo 5, luego Ezequías se esforzó en reparar. Diga esforzó, por favor, conmigo. Se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. Te lo voy a repetir, léalo con atención para que no se le pase ningún detalle. Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla existente. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Los reunió todo el pueblo y entonces les dio ánimo. ¿Qué hizo? Les dio. ¿Cuántos necesitan una palabra de ánimo esta mañana? Levante su mano ahí. Sea honesto, diga. Está preparado para recibir porque Dios te va a dar una palabra de ánimo. Amén. Entonces les dijo lo siguiente, y esta palabra es para quien la quiera recibir. Amén. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Amén. Amén. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Mientras el rey Senaquerib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Escuchen. Este hombre Senaquerib estaba en otra ciudad sitiándola. Estaba tratando de conquistar otra área. Sin embargo, al saber que el pueblo había cobrado aliento, mandó mensajeros
desvió un grupo de gente para mandarlo a Jerusalén y darle este mensaje. Y este es el mensaje de Sennacherib. Escuche con atención. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor y ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él? De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de estas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burlen así de ustedes. Lo vuelvo a repetir, ningún Dios con minúscula, diga, con minúscula. Ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas, porque no le alcanzó con esto, siguió enviando cartas en las que menospreciaba al Señor, Dios de Israel. Escribió, así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Y presta atención a esto que me llamó mucho la atención. Estos oficiales que llevaron esta carta, versículo 18, dice, los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo, les hablaron en su propio idioma. Los asirios no hablaban hebreo. Lo hicieron en el idioma correcto para que pudieran entender el mensaje de desánimo que les estaban dando. ¿Para qué era ese mensaje? Dice que gritaron en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad. ¿Con el fin de qué? De atemorizarlas, para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Dígale al que está a su lado, cuando estás con miedo sos más fácil de conquistar. Cuando te estás moviendo en el medio te conquistan más, el miedo, cuando te estás moviendo en miedo te conquistan más fácil. Dígale, no tengas miedo. No tengas miedo. Dios está con nosotros, amén. Y acá el versículo 19, el versículo que le da título a esta prédica, dice, estos oficiales, los de Sennacherib, hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hecho por manos humanas. Hasta ahí voy a leer ahora mismo. Después voy a leer más. Ezequías había sido fiel, había hecho todo bien y ahora se enfrenta con todo este problema. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿no? Y cuando yo analizaba esto, veía que hay tres protagonistas aquí, como si fuera una película. ¿A cuántos les gusta meterse en la historia de la Biblia e imaginarse lo que está pasando? ¿Cuántos usan la imaginación todavía? A ver, gloria a Dios. Levanten la mano los que usan la imaginación. Miren, no, usted no la levantó recién, no la levante ahora. No se cuele. La bendición es de lo que la levantaron primero. Amén. Gloria a Dios. Esos son niños con cara de grande. Gloria a Dios. Esos son los que entran al cielo. Los otros también. Ahora despiertan la imaginación. Ok, pero tenemos que imaginarnos. Bueno, yo me lo veo como una película donde hay tres protagonistas. Está el rey asirio, Sennacherib, está el rey israelita, Ezequías, y está el Dios Todopoderoso. Y entonces, cuando yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que tengo que decir? Porque hay tanto para poder hablar en este pasaje. Yo podría dar una serie de 5 mensajes completos de estos capítulos. Pero entonces, lo primero que Dios me mostró y que te quiero transmitir esta mañana es que el ataque no te tiene que sorprender. Dígale al que está a su lado, no te sorprende el ataque. Eso es de esperarse. Porque el diablo, de quien no se preocupa, a quien... ¿Sabe que hay gente en la iglesia que el diablo no tiene que meterse con sus vidas porque toman tantas malas decisiones que hasta el diablo se mantiene lejos? Solitos. ¿Sí me entendió? ¿Eh? Hay gente que hace el trabajo por el diablo. For free. ¿Eh? Y se mete solo en lo que los viejos, los otros, la gente vieja, decía, se mete en camisa de 11, ¿cómo es? 11 varas. ¿Qué significa? I don't know. Pero así decía, ¿cierto? Se meten en problemas, en situaciones súper difíciles, cuando el diablo ni siquiera está metido en el asunto. Hay gente en la iglesia a la que el diablo ni la mira. ¿Sabe por qué ni la mira? Porque son cristianos como a medias. Están en la iglesia, vienen a la iglesia, aparecen de vez en cuando. Usted los conoce, son parte de la iglesia, kind of. Les sabemos el nombre, los saludamos, pero no se puede contar con ellos. No están realmente consagrados, se desaparecen y aparecen. Vienen una vez cada 3 semanas, cada 2 semanas. Después mirás el Facebook, el Instagram, el TikTok, y en vez de andar de gloria en gloria, andan de fiesta en fiesta. Están una patita acá y la otra patita allá. Y hoy me salió una frase cuando decía esto, que fue que la anotamos por ahí, y dije, esta frase va para el internet, así que anótela, está buena. Medio salvo es perdido entero. ¿Sí? Un medio salvo no existe. There's no such thing like a half saved. ¿Lo dije bien? ¿Ya? No hay tal cosa como una persona medio salva. Si vos sentís que estás medio salvo, estás perdido hasta acá. Hasta acá. Completo. ¿Sí? No existe esa cosa. Tenemos que, o estamos del lado de Dios. No se enoje conmigo. Lo dijo Cristo. Dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Ay, pastor, pero yo no estoy en contra de Dios, pero estás haciendo lo que se te da la gana. Y si no estás caminando en el camino de Dios, estás caminando en el otro. Usted puede andar por, los que conocen un poquito las rutas acá, puede andar en la 75 norte y al mismo tiempo ir en la I-20. No, o estás en una o estás en la otra. ¿Sí? Eso pasa con las cosas de Dios. O estás en los caminos del Señor peleándola, fallando, levantándote, cayéndote en la lucha, o estás con un pie afuera y otro, pero en realidad estás engañado. Estás mirando un GPS que te está llevando a un lugar equivocado. Ni sé por qué dije todo esto, pero si lo dije es para uno de ustedes. ¿Sí? El ataque no nos tiene que sorprender. Timoteo, en el 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, que todavía no tocaba la guitarra Timoteo en esa época, le dijo, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá, ¿qué dice? Persecución. Esta no es la parte súper agradable del Evangelio, pero es la verdad. La persecución se levanta contra todos aquellos que se ponen las ganas, le ponen las pilas para acercarse a Dios, y le dicen, ¿sabes qué? He andado mal en los caminos del Señor, tomé malas decisiones, voy a cambiar mi vida. Y pasan aquí al frente, levantan sus manos, a veces largan un par de lágrimas y se comprometen en el corazón a seguir a Dios. Pero entonces, en ese momento que te comprometes a seguir a Dios, el enemigo se levanta y viene Sennacherib y te rodea y te sitia la ciudad, te sitia la familia, de manera que los recursos con los que te alimentabas se te empiezan a hacer escasos y te empezás a desanimar. Pero no has estado comiendo bien espiritualmente. Dejaste de venir. No está, ay, pero es que el pastor, hice los discipulados y el pastor no me está usando. Tiempo. Todo tiene su tiempo.
Paciencia. Es que no sé, quiero hacer esto y no sé cuánto, y que yo quisiera estar en la gloria de Dios, pero si todavía tenés las manitos ensucias con barro, te acaban de sacar del barro cenagoso, estás limpiándote, estás en el proceso, dale tiempo a Dios, dígame un amén, por favor. El ataque no nos debe sorprender. El enemigo siempre va a querer desanimar a todo cristiano que tenga un corazón sincero y quiera acercarse a Dios, que quiera estar cerca, agradar a Dios. El enemigo se va a levantar y entonces, igual que Sennacherib, ataca nuestras fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Las mías, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra relación con Dios, por ejemplo. Y ahí es donde el enemigo se levanta para desanimar a la gente. Ezequías no solamente no se sorprendió por el ataque, sino que reaccionó correctamente. Él dijo, vamos a usar estrategias militares, y consultó con los militares que tenía alrededor. Y aquí yo veo algo, veo a un hombre que entiende a Dios, porque lo primero que él hizo cuando llegó al gobierno fue restaurar la adoración a Dios, el culto a Dios, el servicio a Dios. ¿Está conmigo? Y ahora está siendo atacado, y lo primero que hace es decirle, Señor, no sé lo que tú vas a hacer, pero yo voy a hacer lo posible, y Dios hace lo imposible. Entonces, ¿qué es lo posible que yo puedo hacer? Y lo primero que él hace, él tomó dos decisiones. La primera es que decidió no darle ventajas al enemigo. Dígale al que está a su lado, no le des ventaja al enemigo. No le des lugar al enemigo para que se meta a tu casa. No le des lugar al enemigo para que se meta en tus negocios. No le des lugar al enemigo para que se meta en tu matrimonio, para que se meta con tu vida. No le des lugar al enemigo. No le des ventajas, no le abras puertas. Como te dije recién, hay gente que no necesita que el diablo lo ataque. Solo le abren la puerta y los invitan a entrar a los demonios a casa. Y no estoy hablando de la suegra. Por las dudas. Estamos hablando de otros demonios. Un beso para mi suegra que está allá en Argentina, que capaz que nos está viendo. Creo. A veces nosotros solos le abrimos la puerta al enemigo. No le des lugar. El agua era vital. El agua era un sacrificio tener que ir a trabajar y cerrar esa fuente de agua, pero sabían que si esa fuente de agua caía en las manos del enemigo, iban a perder la batalla. Era lo que humanamente podían hacer. Tal vez no iba a ser suficiente, pero lo que pudieron hacer lo hicieron. ¿Alguien me está siguiendo? A veces necesitamos hacer lo que podemos hacer. A veces no podemos cambiarle el corazón a la persona que está a nuestro lado. A veces no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos ni de nuestro jefe. A veces no podemos sanar la condición física. A veces hay cosas que no las podemos hacer. Pero definitivamente hay cosas que sí puedes hacer. Y si haces lo posible, Dios hace lo imposible. Hay cosas que sí puedes hacer. Entonces tenemos un enemigo que quiere derrumbar nuestra fe, que quiere conquistar tu hogar, que quiere hacerte sentir que esto es una pérdida de tiempo. No le des lugar. No le des lugar. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Le dijo Pablo a los Corintios, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Tú ya sabes cómo actúa el enemigo. Entonces, ¿para qué le vas a dar lugar? No sé si me entendió, pero te lo voy a explicar con un ejemplo. Si tú sabes que mirar cierto tipo de películas te lleva a tener conductas malas, deja de mirar esas películas si ya conoces cómo el diablo utiliza esas películas. Si tienes amigos que te llevan a tomar una cervecita y terminás con 15 cervezas arriba, no te jodas a esos amigos y diles no. No. Si ya sabes que desde... Ay, Señor, me voy a meter en lío. Si ya sabes que desde cierto lugar donde estás en la oficina o en tu trabajo le ves las piernas a la secretaria o a esa mujer que trabaja en tu compañía que no es tu mujer, ¿para qué te vas a sentar donde podés mirarle las piernas? Si sabes cómo el diablo trabaja y ya tenés los ratones corriendo ahí adentro de la cabeza. ¿Me estás siguiendo? Si sabes, si tú conoces las maquinaciones del enemigo, ¿para qué le das lugar?
Y eso es lo que muchas veces hacemos, le damos lugar al enemigo y dejamos que el enemigo se meta en nuestra cabeza, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos. Esta iglesia, nosotros hemos tomado una decisión dentro de la visión de nuestra iglesia. Nosotros abrazamos a todos los que vienen a nuestra iglesia, ¿amén? Pero hemos enfocado muchos de nuestros esfuerzos en la juventud. ¿Por qué? Porque entendemos que es la juventud la que está bajo ataque de una manera horrible en este tiempo. Y yo, te soy honesto, le doy gracias a Dios cuando miro las cámaras, mire todos los chicos que nos ayudaron y nos sirvieron hoy, el grupo de media, el grupo de alabanza, y veo jovencitos trabajando y sirviendo para el Señor. Y me desespera ver papás que yo sé que en su corazón quieren que sus hijos hagan las cosas bien, pero prefieren no traerlos a los grupos. Ay, pastor, pero es que me queda tan lejos venir a traerlos todos los viernes. Pero tu trabajo te queda lejos y vas todos los días. Discúlpeme. Pero si no traes a tus hijos acá porque te queda lejos y vas a tu trabajo todos los días, amas más tu trabajo que a tus hijos. Se me quedaron callados. Ni amén dijeron. Hello. Si no compartís de Dios con tus hijos y lo único que hablas son cosas de acá, de lo natural, si no le hablas de la palabra del Señor, después no te asustes cuando las doctrinas de este mundo que le predican 24 horas al día a través de los maestros de la escuela, a través de las redes sociales, de los videitos de YouTube, de todos esos videitos que le dejas ver a tus hijos. Oh. Le estás entregando la educación a tus hijos, a gente que no conoces. ¿Quién, si no le explicas tú a tu hijo la fe en Dios, quién lo va a hacer? Hoy nos mencionaba esa Miss Rachel, que todos los niños chiquitos andan viendo los videos de Miss Rachel. Esa mujer hizo videos muy interesantes para los niños y ahora está ahí apoyando a la comunidad homosexual. Y tarde o temprano le va a terminar diciendo a tus hijos, si querés ser nena está bien, y si querés ser nena está bien. Y eso está mal, es pecado. Estamos en el internet. O YouTube. Pecado. Estaba esperando un amén por lo menos ahí. ¿A quién me estás entendiendo? No podemos dejar lugares. No le podemos dejar lugar al enemigo para que se meta en nuestras casas. Por ejemplo, mire, ¿qué puertas podemos abrir? ¿Qué ventajas le podemos dar al enemigo? Recién leímos ahí 2 Corintios 2:11. Déjeme leer 2:10. Un versículo antes dice así: si ustedes perdonan a este hombre, habla Pablo, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Por ejemplo, la falta de perdón. Si tú no perdonas, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos a perdonar? Amén, por favor. Si nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, no le estás abriendo una puerta al enemigo para todo lo que ves, todo lo que haces se filtra por el lente de esa falta de perdón, de ese enojo que tienes y ya no puedes ver nada lindo. Todo está feo porque tienes el vidrio, el lente sucio. No sé, hay muchos que no usan lentes, que no tienen el privilegio de usar lentes como algunos de nosotros. Pero con los lentes sucios es difícil ver las cosas claras. ¿Sí? ¿Hello? Y cuando el lente de la cámara está sucio, todo, no importa qué tan bonito tengamos aquí, se ve todo feo porque el lente está sucio. Y cuando tu mente está sucia con falta de perdón, con pensamientos malos, te voy a decir más, Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando tu mente está llena de cosas de la carne, deseos malos, envidias, borracheras, enojos, bronca, todo lo vas a ver feo porque está filtrado por ese lente.
No le des lugar. Dígale que está a su lado, no le des lugar. No le des lugar al enemigo porque te va a conquistar. Y cuando menos te des cuenta, vas a ser esclavo de eso que has dejado de entrar. Amén. Andemos como de día, honestamente, dice ese verso. Hagamos las cosas bien. No, el IRS no se va a enterar. Creo que le pegué algo, no sé. No, mi esposa no se va a enterar, mi esposo. No, mi esposo nunca se da cuenta. Mis hijos. Y hacemos cositas, vamos dejando pequeñas tonterías que hacemos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice, de hecho predicamos de esto del año pasado, creo, que una mosca, una pequeña mosca, dice Eclesiastés, arruina todo el perfume del perfume. Una estupidez chiquita que cometiste, una mala decisión, te arruina la vida para toda la vida. ¿Se acuerda? Esto viene a la mente porque leí las noticias ayer o antes de ayer. ¿Se acuerda el año pasado? Esta niña de 12 años que en Gainesville desapareció y no la encontraron por bastante tiempo. La historia, si usted no la conoce, es un papá que, bien descerebrado el Señor, teniendo a su hija de 12 años viviendo con un montón de hombres en una misma casa porque por dinero metió un montón de tipos en la casa y dejó una niña de 12 años, él se iba a trabajar y la dejaba ahí. Dígale al que está a su lado, no le des lugar al enemigo. Estuve tentado de decir, no seas bruto, pero me queda feo, así que no se lo diga. Sí, dígaselo, no seas bruto. ¿Ah? Hello. Empecemos por ahí. Y esta niñita de 12 años, que tampoco es una santa, se enamoró de uno de esos muchachos de más de 20 y pico. Y se fugaron. Ay, el amor. ¿Y qué te dice el mundo? Ay, el amor, hay que seguir el corazón. Mira, esos dos siguieron el corazón. Los encontraron, los atraparon. Esta semana le dieron cadena perpetua a ese muchacho. Cadena perpetua. El resto de su vida en la cárcel. Una pequeña mosquita. No me malentienda, no estoy justificando de ninguna manera lo que hizo. Estoy diciendo que una cosa chiquita te arruina la vida para todo el viaje. Una copita de más que tomaste y te subiste al volante y te mataste o mataste a alguien. Y llevas eso el resto de tu vida encima. Una noche de placer y de fiesta, porque fiesta. La conoce. A ver, arrepiéntete, pecador. Yo la aprendí nada más que para la prédica. Ahora no me cree. Una noche y te pegaste una enfermedad. Una noche y dejaste embarazada o quedaste embarazada. Una noche. Un chiste y te mataste o heriste a alguien. No le des lugar al enemigo. Vivamos, como dice la Biblia, honestamente, como de día. ¿Sabe a qué se refiere como de día? A la luz, a la luz. Y yo recién te decía de que el ataque no nos tiene que asustar. ¿Te has dado cuenta que cuando nos convertimos a Cristo, los primeros que nos molestan, los primeros que se vuelven en contra, muchas veces son la familia? La familia que te vio por años ser un borracho, llegar a la casa borracho, pegarle a tu mujer, tratar mal a tus hijos, que te vio destruir. El borracho se destruye solo. El borracho no necesita al diablo. El borracho solo se destruye. Por eso es que un borracho necesita entregarse a Cristo. Decirle, Señor, renuncio a esto. Y dice la Biblia, determinarás una cosa y te serás firme. Ahora, ese borracho se convierte a Cristo. Y ahora ya no va al bar, viene a la iglesia. ¿Y qué hace la familia? Velo ahí al religio, el evangélico. Aleluya, aleluya, no sea cobarde, no huya. La misma familia te empieza. Los que lo vieron arruinar todas las fiestas familiares. ¿A cuántos les gusta tener un borracho en una fiesta familiar? ¿Ah? Un rato son jocosos, ¿no? Uno se ríe un rato de los chistes, pero ya cuando empezó el momento, ya no nos gustó más. En la alfombra, ahí en el medio. El tío ese, mi tío el borracho. ¿Alguien quiere tener alguien así en la familia?
¿Verdad que no? Estoy hablando. Porque cuando nos acercamos a Dios, a veces es la familia la que se levanta. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Porque la luz molesta a los que están acostumbrados a estar en oscuridad. Ese es el problema. Cuando empezás a cambiar, aunque no les prediques el evangelio, aunque no seas un religioso que va y les empieza a hablar ahora de Dios te bendiga, aunque mantengas una relación normal con el resto de la gente, tú estás empezando a cambiar. En Cristo empezamos a cambiar. Somos nueva criatura y esa nueva criatura se empieza a manifestar. Y eso empieza a molestar a los que están todavía en pecado. Y si dicen, ¿y quién es este santulón que ahora no toma? ¿Ah? Es un hijo redimido. Es alguien que ha sido redimido. Diga gloria a Dios. No importa lo que se levante, tenemos que nosotros actuar y cerrar camino, cerrar estas endijas para que no se lastime nuestro corazón, para que el enemigo no nos pueda ganar. Ezequías no solamente tomó estrategias para proteger, no le dio ventaja al enemigo, no le dio lugar, sino que también reparó los muros rotos, se armó, hizo armas e hizo un muro extra. Fueron 3 cosas que hizo. Él reparó lo que ya estaba y lo que estaba roto. ¿Sabe que muchas veces necesitamos reparar las defensas de nuestro hogar? Nuestro hogar se defiende a través de la oración. Y nuestros altares de oración están en desastroso estado a veces. Están en ruinas. Necesitamos levantar esos muros de oración. Alguien que me diga un amén. ¿Sabe por qué me doy cuenta? ¿Cuántas personas habemos hoy aquí? Aquí hay 180 adultos más o menos. 170, 180 adultos. Esta mañana hubo otros 80, 90 en el servicio de la mañana. ¿Cierto? 270, no sé, saque usted la matemática. El miércoles a las 9 de la noche es la reunión de oración de las mujeres. ¿Sí? 9, media hora. ¿Cuántas mujeres hay en la reunión de oración el miércoles a las 9 de la noche? 15, 20, 20 y algo. El viernes a las 8 de la noche está la reunión de oración de los varones. Por internet, no tenés que venir a la iglesia. No tenés que... Algunos de los que se conectan en el carro mientras están o manejando o... No hay que hacer un gran esfuerzo, es prender el teléfono y en vez de poner TikTok, poner la aplicación de Google que te conecta. ¿Y cuántos hombres tenemos? 10, 7, 11, 15. Acá vemos más que 10, 7, 11, 15. Tu altar de oración en tu casa está roto. Tu muralla de oración sobre tu casa está roto. Y si tu muralla está rota, el enemigo se va a meter y te va a conquistar la familia. Y después decimos, pero yo vengo a la iglesia y mi nena quedó embarazada de no sé quién. O mi hijo está en drogas. ¿Cómo fue que sucedió? Sucedió porque no estabas orando, cabezón. Y fíjese que le estoy hablando al varón. La mujer también tiene responsabilidad. Porque eran 2 murallas, ¿ok? Eran 2 murallas, hay unidad. Levantó a todo el pueblo a orar. Pero a veces, hermanos, los varones somos los más cabezones. Ahí la mujer debería haber dicho. ¿Sabe qué? ¿Se acuerdan cuando dije recién que el diablo no se mete con cierta gente? El diablo no se mete con los hombres que mandan a la mujer y a los hijos a la iglesia y se quedan en casa. Los deja solos. Saben que solos van a destruir su casa. No tiene ni que soplar la tormenta. Ellos en su torpeza de vida van a destruir su familia. ¿Me disculpa? Estoy un poco fuerte hoy, pero... Te explico algo, porque hay algo que todavía no te quedó claro de esto. Es que a veces vivimos nuestra vida cristiana como si nuestro Dios fuera un Dios pagano. Fuera un Dios de esos que no está con nosotros todo el día. Fuera un Dios que cuando oramos no nos escucha. Que tiene manos, que es de yeso. De manos pero no puede tocar. Tiene ojos pero no puede ver. Oídos pero no puede escuchar. Pies pero no puede caminar. Y vivimos de esa manera. Nos hemos hecho una imagen de Dios que nos tiene en esa condición lamentable espiritualmente.
Ezequías reparó los muros. Reparó los muros. Eso significa que donde faltaba algo, él fue a reparar esos huecos donde el enemigo se podía meter. Pero también se armó. Dice que hizo un montón de escudos y de espadas y se las dio a su pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Le dio herramientas a sus hijos para que sus hijos puedan pelear la batalla. Porque un día tu hijo va a tener que usar su propia fe. Tu hija va a tener que usar su propia fe para salir de sus propios problemas. Y si no fuiste tú la que le diste como mamá, si no fuiste tú como papá el que le dio las armas para que enfrentar las pruebas, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué vas a esperar? ¿Que el gobierno venga o los videitos de YouTube? Tú tienes que darle las armas, tienes que preparar en tu hogar como matrimonio las armas para que tu familia, para que tu matrimonio salga adelante. Y no se conformó con eso, sino que aparte hizo una muralla extra por las dudas. Hizo su defensa mucho más grande y dijo, el enemigo no va a pasar. Y vamos a poner otra muralla más. Vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hacer para proteger nuestra casa, proteger nuestro hogar, proteger nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra mente. Para aquellos que le han dejado que el diablo entre en la mente con depresiones y mentiras y falsedades que te han quitado la felicidad. Tenemos que construir de nuevo las murallas de oración sobre nuestra vida. Y hay una segunda muralla que hay que hacer, que es la muralla del ayuno y del servicio. El ayuno y el servicio ayudan. ¿Por qué te crees que hicimos lo de los niños? ¿Solo porque se ve lindo? No, queremos que los chicos sepan del gozo que hay en servir a Dios. ¿Sí? Ezequías hizo una tercera cosa y fue que después de que les dio las armas, después de que construyó los muros, los reunió a todos y les habló palabra de bendición. Les habló palabra de bendición, les habló bien, les recordó quién era Dios. No quién era el enemigo. Y a veces nosotros cuando empezamos a hablar en familia, lo único que a veces hablamos es de los problemas del enemigo. Y te voy a decir una cosa, lo que Sennacherib estaba diciendo era cierto. Ningún pueblo de los otros lo había podido sostenerse ante el ejército de ellos. Era un ejército poderoso. Era un ejército realmente poderoso. Pero dice que Ezequías le dijo a su pueblo, ellos tienen un ejército poderoso, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Den gloria a Dios ahí. Él puede venir con toda la fuerza que tenga, pero nuestro Dios no es un Dios de esos hechos por mano de hombre. Es un Dios que defiende a su pueblo. ¿Sabe que Ezequías en su discurso a la gente no solo no exaltó a su enemigo, sino que no se asoció, no se puso de acuerdo con la confesión que estaba haciendo el enemigo? El enemigo puede decir lo que quiera, pero yo hace mucho que no predico un mensaje que se llama el poder del acuerdo. El poder del acuerdo funciona en las dos direcciones. Si yo me pongo de acuerdo con gente que habla bien y habla la palabra del Señor, dice Dios que cuando dos o tres están reunidos, la bendición viene, Él está ahí y se multiplica el poder de nuestra oración. Porque dice que 1 vence a 1000, pero 2 vencen a 10.000. ¿No dice eso la Biblia? Hasta donde yo entiendo, si 1 vence a 1000, 2 serían 2000. Pero Dios dice, no son 2000, son 10.000 porque estoy yo ahí al medio. ¿Sí? Pero cuando te asocias a las personas equivocadas, cuando viene la gente y dice, ¿y cómo está? Acá estamos, el pueblo, y vos sabés cómo está el gobierno, no nos importa. Y vos en vez de dar una palabra de fe, decís, no, nosotros estamos cubiertos con Dios. Y donde estemos, si Dios está con nosotros, vamos a estar bien. Acá, allá, donde sea. A mí me va a ir bien acá, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en el Congo, en donde sea que Dios me lleve, me va a ir bien porque Dios viene conmigo. Y si me mandan a la luna, en la luna me va a ir bien. Pero nos asociamos a lo malo muchas veces.
Y confesamos y le hablamos y nos dicen, no, porque ahora nos van a deportar todos. Sí. No, a mí no me van a deportar. Y si me deportan, lo permite Dios. Y si Dios me manda, allá voy con la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. No temeré. Todo va a estar. No temeré. En el nombre de Jesús. El enemigo se va a burlar. El enemigo va a usar todos los medios y va a tratar de desmoronar tu fe, va a tratar de desanimarte. ¿Sabe que yo a veces veo la gente desanimada en la iglesia y me siento mal porque quisiera poder darles ánimo? Y es lo que estoy tratando de hacer hoy a través de este mensaje que Dios me ha dado. Es para levantarte el ánimo, hermano. Van a estar bien las cosas. Pero el enemigo, ¿qué hace? El enemigo viene a decir los hechos, las realidades. Va a usar todos los medios. ¿Qué usó Sennacherib? Insultos, cartas, usó el mismo idioma. Eso es importantísimo. Le habló en el idioma que iban a entender para que entendieran claro. Y es lo que hace el enemigo ahora. ¿No viste que a los jóvenes no le habla a través de las noticias? A los jóvenes le habla a través de TikTok, les habla a través de las letras de los reggaetones. Los reggaetoneros. A través de todo eso le mete la porquería en la cabeza. A los adultos, ¿con qué nos habla? Y las noticias. ¡Wow! Se cayeron no sé cuántos aviones. No volemos más. ¿Te das cuenta? El COVID. Ahora viene el COVID-26, el 25, el 29. Nos vamos a morir. Te tengo una novedad. ¿La querés escuchar? Te vas a morir. Cuando Dios decida. Y cuando Dios decida, allá te vas con Él. Y sabes una cosa, te voy a dar otra noticia. Cuando cierres los ojos en este mundo y los abras allá, va a estar Cristo esperándote ahí. En el nombre de Jesús. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Y yo creo lo que Dios dice. Amén. El enemigo se burló. No estaban mintiendo. Fíjese que hoy muchos mienten, pero lo que estaba diciendo ahí Sennacherib, como te dije recién, era real. El ejército era grande. El fin era atemorizarlos. Lo leímos recién, ¿verdad? Estoy terminando, puede subir la banda. El fin era atemorizarlos, pero se equivocaron en una sola cosa. ¿Estás conmigo todavía? No te distraigas en estos últimos 75 minutos. No te distraigas. Se equivocaron en una sola cosa los enemigos. Versículo 19. ¿Qué número de versículo? 19. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos de manos humanas. Cuando vos estás acostumbrado a tener un Dios que es barato, un Dios de estos que, como te dije, de yeso, que no te responde, que no te habla, que no interactúa en tu vida, claro, te acostumbras a cierta cosa y después es difícil entender que el Dios que servimos es el Dios todopoderoso que sostiene en sus manos el universo. Uno se acostumbra y es lo que le pasó a estos soldados de Sennacherib. Habían destruido un montón de pueblos, pero esos pueblos tenían dioses falsos. Dioses con minúscula. Nuestro Dios se escribe con mayúscula. Y si yo te agarro mandando un texto, escribiendo en Facebook, ay, Dios te bendiga, y Dios con minúscula, te voy a contestar, así que no lo hagas. Te voy a poner ahí, te voy a corregir, con mayúscula. Sabe que es tanta la santidad del nombre de Dios que cuando los amanuenses, aquellos que traducían, que escribían aún en los papiros, escribían los textos de la Torá, dicen que cuando llegaba el momento de escribir esas 4 letras que significan Jehová o Yahvé, ellos iban y se bañaban de pies a cabeza, se purificaban, se lavaban, se secaban y venían y con una devoción escribían la palabra y seguían escribiendo. Y si 2 palabras después o 3 palabras después volvía a estar el nombre del Señor, antes de escribirla, iban y se bañaban de vuelta. Nosotros hemos perdido ese sentido de la santidad
de Dios. Hemos manoseado tanto el nombre del Señor. Ha habido tanta gente que ha manoseado el nombre del Señor que hemos perdido el entendimiento de cuánto poder hay en el nombre de Cristo. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. 19 versículos. Esto fue lo que me mostró ayer el Señor. Quiero terminar el mensaje con esto. 19 versículos hemos leído hablando de Sennacherib, de sus amenazas, de lo que Ezequiel en su poder como humano hizo para tratar de evitar la derrota. Él hizo lo posible, hizo todo lo posible, cubrió las rendijas, hizo muros nuevos, hizo armas, y el otro se burlaba y mandaba a los soldados a hablarles en hebreo. 19 versículos llevamos leyendo esto, pero nos faltó leer el 20. Póngase de pie. En el 20 está uno de nuestros protagonistas. Dice que en el 20, léalo conmigo, dice: entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. ¿Qué hicieron? Clamaron. ¿Cuántos versículos acabamos de leer? Uno. Diga uno, ponga uno así, tenga uno ahí. Un versículo. Versículo 21, léalo conmigo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios con minúscula, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Diga dos versículos. Tercer versículo. 22. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. 3 versículos. Escuchen. Espere, denle la gloria a Dios. Si se la va a dar, désela a Dios. Gracias, Señor. 3 versículos. En el primer versículo hay un hijo de Dios clamando al Dios de los cielos. En el segundo hay un Dios respondiendo y liberando a su pueblo. Y en el tercero hay alabanza y exaltación del nombre de Dios. En el tercero hay celebración de lo que Dios hizo. Vengan para aquí adelante. En el tercero hay celebración, dije. ¿Dónde estás? ¿En qué versículo estás? Estás en el momento en que tenés que clamar a Dios con todo tu corazón y decirle: Señor. ¿Sabe que no nos dice lo que pidieron? Dice que clamaron, pero fueron a pedir que Dios defendiera a su pueblo, que Dios defendiera a su familia. Te quiero soltar esta palabra para aquellos que vienen hace mucho tiempo peleando con cosas, porque déjame explicarte algo. Cuando el enemigo no te puede atravesar y matar de una con una espada, cuando te encuentra que estás en los caminos del Señor, que estás tratando de hacer las cosas bien como lo hizo Ezequías, cuando te has puesto la armadura de Dios y estás tratando de hacer las cosas como Dios dice, el enemigo no puede venir y matarte de una, porque Dios está contigo. ¿Sabes qué hace el enemigo? Te empieza a poner un sitio alrededor que te empieza a desgastar. Y ese sitio a veces es ese dolorcito en la pierna, como me duele la pierna a mí, o el dolor de cabeza, o esa enfermedad crónica que tenés, o a veces la enfermedad crónica es una persona que está a tu alrededor y que no cambia, y no cambia, y no cambia, y estás orando y pidiéndole al Señor, y esa persona no cambia, y a lo mejor tú tienes que cambiar primero para que el otro cambie. A lo mejor tienes que orar más para que Dios pueda tocar al otro. A lo mejor Dios no te ha visto lo suficientemente comprometido o comprometida con el cambio de la otra persona para contestarte, porque todavía te niegas a cambiar tú.
Y esas situaciones nos desgastan. Por ahí tenés familia que no son tus hijos ni tu esposo y tu esposa viviendo en la casa. No me odien los papás, yo soy papá. Mi hija ya se casó. No es la voluntad de Dios que estés en la casa de tus hijos. Hay tiempo para todo. Hay temporadas en las que tenemos que hacer el sacrificio y ayudar a papá y a mamá. ¿Sí? Honrarles. Pero esa temporada no puede ser para siempre. Porque eso trae división en el matrimonio. Ni de un lado ni del otro. Diga un amén grande. Este mensaje es para mamá también, para papá. Que a veces no se quieren mover de la casa de los hijos, están cómodos. Pero tienes que ser de bendición. ¿Sigo? Tengo esta palabra para darte. Esa gente que lleva mucho tiempo peleando con ciertas cosas. Lo que al diablo le tomó 19 versos para complicarte la vida, Dios lo va a hacer en un solo. Lo que el enemigo viene haciendo por años, Dios lo va a sacar en el nombre de Jesús. En un día. Pero tienes que clamar en serio. Y cuando hayas hecho, vas a tener que exaltar a Dios. Y la paz de Dios va a estar sobre tu vida en todos los lados, en todas las áreas. Alguien que me dé un amén que crea esta palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya.